Ana Rosa, residente del segundo año de farmacología clínica, pues acá en la Universidad de La Sabana. Entonces, pues como contenido, pues vamos a tener una presentación de un caso, vamos a ver una justificación de por qué vamos a ver ese caso, una definición, vamos a hablar un poquito de todas las características de la síntesis, trastornos y todo lo que corresponde a trastornos de alteración en la absorción de la levotiroxina. Vamos a dar unas posibilidades, vías alternativas, manejo y tratamiento, y por último vamos a terminar pues con unas conclusiones. Entonces, pues el caso clínico, pues es una paciente de 76 años de... ¿Qué pasa esto? Es que no damos. Bueno, no sé. Entonces, tenemos una paciente femenina, 76 años de edad, natural y de Vergara, Cundinamarca, presente en Bogotá, la escolaridad es hasta octavo bachillerato. La paciente trabajó en servicios generales hasta el año 2005, que pues pertenece ya a su labor en el hogar. Y su consulta se realizó el 5 de junio del 2024 y el motivo de consulta fue que la envió el endocrinólogo. Entonces, en cuanto a los antecedentes, tenemos unos antecedentes pues patológicos. La paciente viene con un hipotiroidismo diagnosticado desde los 35 años de edad y una fibrilación auricular crónica, y manejo farmacológico, pues venía de manejo una Pixaban, levotiroxina, Eutirox y bisoprolol. Como alérgicos, la paciente pues es alérgica a los AINES. En cuanto a su enfermedad actual, pues es una paciente de 76 años de edad con los antecedentes anteriormente mencionados, a quien se le iniciaron suplencia con levotiroxina. Sin embargo, requiere pues cefalea, sensación de mareo y aumento del polígono de sustentación asociado a taquicardia. La paciente refiere que desde hace 2 meses se le realizó ajuste a su levotiroxina a 175 microgramos día, sin adecuado control de la TSH, y para ese control llevó un control de TSH en 193 y persistencia de los síntomas anteriormente mencionados. La paciente, como venía manejo con endocrinología, refiere que pues para febrero del 2024 inició manejo con liotironina en combinación con la levotiroxina, con aumento de exacerbación de los síntomas, por lo cual pues decidieron suspender. Y pues por parte del servicio de endocrinología solicitaron la valoración a toxicología con el fin de evaluar nuevas alternativas terapéuticas de manejo para el hipotiroidismo. En cuanto al examen físico, realmente todo estaba normal. Lo único que se encontró fue en la parte neurológica un aumento del polígono de sustentación y los reflejos musculotendinosos disminuidos a 3/4. Entonces, en ese momento, en la primera consulta que tuvo con toxicología, pues a la paciente pues se le valoró. Lo único que se le encontró durante su examen físico y se consideró realizar ajuste de 175 microgramos a 200 microgramos día, con cita control en 1 mes y seguimiento con endocrinología. Seguimiento con endocrinología y toxicología en 1 mes. Entonces, pues los diagnósticos de trabajo con los que se quedó el paciente fue un hipotiroidismo refractario con una intolerancia a la levotiroxina, una hipersensibilidad farmacológica múltiple, relacionado con una posible base genética, ya que la paciente, aparte de ser alérgica a los AINES, casi todos los manejos farmacológicos piden de la paciente hacer algún tipo de intolerancia o no mejoría de su sintomatología. Y el antecedente de la fibrilación auricular, pues se manejó con su anticoagulante. La paciente regresa a consulta el 20 de octubre del 2024 y la paciente en ese momento, pues recordemos que ya venía en manejo con 200 microgramos de levotiroxina. Sin embargo, regresa con una TSH control en 220, 193 aumentó a 220, con persistencia de los síntomas, que ya habíamos dicho, el aumento del polígono de sustentación, la cefalea y pues el mareo. Y pues en ese momento se comenta con el endocrinólogo de turno que refiere cambio de la vía a una vía intravaginal o intrarrectal y aumentar la levotiroxina a 250 microgramos y control en 1 mes. Entonces, pues la paciente regresa el 2 de octubre del 2025 a control. En ese momento, pues no les conté el resto de consultas porque persistió con las TSHs fuera de metas. Ya vamos a ver en un cuadro que tengo más adelante cómo fue el comportamiento, pero pues quise traerles ya esta consulta donde se toman nuevas conductas, porque en ese momento lo que se hizo fue seguir aumentando la dosis y que persistiera con su aplicación de la levotiroxina intrarrectal, que fue la vía que escogió la paciente en vez de la vía intravaginal. Entonces, para el 2 de abril del 2024, pues la paciente regresa, refiere que persiste con sus síntomas, la cefalea, el mareo y el aumento del polígono de sustentación,
Y adicional cuenta con un reporte de TSH en 125, el manejo en ese momento se le cambió a los 200 microgramos días y se le inició manejo con selenio. De 250 de esa consulta le bajaron a 200 por el adecuado disminución de la TSH, a pesar de que persistía pues elevada y fue todavía con los síntomas. Entonces, en ese momento se le inició manejo con selenio de 200 microgramos día por 30 días y se le solicitó cita de control en un mes y pues su control tiroideo. Este fue el cambio que hizo la paciente pues de TSH, que se los voy a ampliar acá un poquito. Entonces, pues como podemos ver, casi siempre, o bueno, siempre la paciente estuvo con una TSH fuera de metas. La paciente empezó a mejorar hacia más o menos la consulta de octubre, donde se le hizo el cambio a la vía rectal. Sin embargo, a pesar de que la paciente pues se le hizo el cambio a la vía rectal, persistía con los síntomas referidos pues por la paciente. Y después de la consulta de abril, que vemos que tuvo una TSH baja en 42.27, a pesar de estar fuera de meta, fue cuando se le inició el manejo con selenio. Y adicional, pues estos son sus niveles de T4 y de T3. Acá les traje pues como una curva que quise hacer para que veamos pues la evolución. Entonces, como vemos, si bien es cierto la paciente tuvo puntos de disminución, nunca alcanzó una TSH control o una TSH realmente óptima pues para su patología de base. Y acá lo que les quiero mostrar es cómo varía pues, los niveles de TSH respecto a las dosis de levotiroxina, que como vemos siempre son dosis que están pasando por encima de los 150 microgramos. Y a pesar de eso, la paciente en ningún momento alcanzó un manejo adecuado. Entonces acá en esta curva podemos ver que si bien es cierto, así como se aumentaba la levotiroxina, persistía la TSH pues elevada en esta paciente. Entonces, pues para esta revisión quise pues colocarle este título que se llama Recalculando la ruta, que son alternativas a la administración oral de levotiroxina. Entonces, pues quise traerles una justificación o porque es importante que veamos este caso. Si bien es cierto, la levotiroxina es uno de los medicamentos pues que más se prescribe y hasta un 20% de los pacientes pues tienen dificultades para alcanzar una TSH objetivo. Entonces, pues es relevante para nosotros, ya que nosotros podemos ayudar con diferentes puntos. Primero, pues la optimización de la vía terapéutica, como pues quizás en esta paciente se cambió la vía, pues también nosotros podemos ayudar en este tipo de pacientes. Podemos identificar tanto las interacciones fármaco-fármaco, fármaco-alimento y fármaco-paciente, que pues para no recordarlo, y todo lo que es la farmacovigilancia y la gestión del riesgo que se le va a hacer a este tipo de medicamentos de margen terapéutico estrecho. Entonces, pues para iniciar con la charla, pues no podemos hablar de lo anormal sin tener en cuenta qué sucede normalmente, pues la tiroides, que normalmente está pues conformada por un cúmulo de folículos que son su unidad funcional. Estas están dadas por unas células cuboides que dentro de su interior contienen un contenido coloide, que es donde pues se va a dar toda la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, pues esta síntesis de hormonas tiroideas inicia pues con el proceso de la creación de la T3 y la T4 dentro de la glándula tiroides, que ella requiere de un oligoelemento para poder realizar su correcta síntesis, que en este caso es el yodo, y va a estar controlado pues por medio de la TSH que encontramos dentro de la adena hipófisis. Cuando se va a dar todo este pulso pues dentro de las hormonas tiroideas, pues se va a dar la salida de ellas y va a dar impacto en los tejidos y pues en el desarrollo y metabolismo. Entonces, como tal, pues para entender cómo se da esta síntesis, vamos a ubicarnos acá en la parte pues basal de la glándula tiroidea, donde se va a dar un estímulo de la TSH dentro del receptor, que esto va a terminar estimulando por medio de una cascada de señalización por una proteína estimuladora que va a aumentar el AMP cíclico. Entonces, pues va a estimular el sin transportador sodio-yodo, que este lo que va a hacer es introducir dos moléculas de sodio más dos moléculas más una molécula de yoduro, que esto lo que va a hacer es que va a pasar hacia la membrana pues apical y por medio de la pendrina lo que va a hacer es que va a formar pues el yodo activo que se va a unir pues a la tiroglobulina. Cuando se une la tiroglobulina, que nos ubicamos pues acá en esta parte, por medio de pinocitosis, pues va a reingresar estas hormonas tiroideas que se va a dar pues una adecuada desgradación y por medio del transportador MCT8 se va a dar la secreción de la T3 y la T4 a los tejidos tiroideos. Entonces, ¿cómo se da esta secreción y transporte a la sangre? Pues tenemos que tener en cuenta que diariamente nosotros producimos de T4 aproximadamente 80 microgramos, de T3 4 microgramos y de T3 reversa 2 microgramos.
Este transporte va a estar principalmente, o pues va a estar mediado por el MCT8, que ya vamos a hablar un poquito de estos transportadores que van a permitir la salida y la entrada de este tipo de hormonas hacia la membrana vasolateral del tirocito o a la salida de ella hacia la parte externa, pues para que eso funcionen los tejidos. La unión a las proteínas plasmáticas, ellas se unen hasta en un 99.5%, tanto la T3 como la C4, hacia las proteínas fijadoras, y ahí es donde hablamos de que hay fracciones que pues podemos medir, la fracción fijada, la fracción libre, que es lo que vemos en los paraclínicos, que a veces decimos T4 libre o T3 libre, pues dependiendo de lo que vayamos a estudiar en el paciente. Esto se va a unir a las diferentes proteínas fijadoras, que son la globulina fijadora de tiroxina, la transtiterrina y la albúmina. Y pues esto que nos va a dar una cinética tisular, pues una alta afinidad a proteínas que nos va a conferir una liberación lenta o prolongada a través de diferentes vías en los tejidos. También hay que tener en cuenta que ya cuando llegan los tejidos se va a unir a una proteína intracelular, que es la CRGM o la proteína cristalina, y que va a dar una acción sostenida en los tejidos blancos durante días o semanas. Entonces, pues esta es la importancia diferencial entre la hormona total versus la libre. Aquellas variaciones que nos vayan a dar en las proteínas transportadoras nos van a afectar en la cantidad de hormona libre o la cantidad de hormona pues unida a proteínas que tengamos. ¿Y esto en qué se va a traducir? En un mecanismo de retroalimentación eje hipotálamo hipoficiario que mantiene el tiroideo pues al paciente. Y pues tener en cuenta que alteraciones en la tiroglobulina, como sucede en el embarazo, produce un aumento en la tiroglobulina. En la hepatitis o en el abuso de opioides, pues van a tener pues mayor unión a la proteína y una disminución de la tiroglobulina, como ocurre con los pacientes que usan glucocorticoides de manera crónica o en el síndrome nefrótico, pues va a disminuir pues la unión como tal y pues va a aumentar la fracción libre de este tipo de hormonas. Entonces, para ubicarnos acá en el metabolismo de las hormonas tiroideas, pues tener en cuenta que tanto la T3 o la T4 tienen diferentes vías de metabolización, la vía de desyodación, conjugación, sulfatación y la descarboxilación. Y adicional, pues la desyodación, como pues vamos a tener ahorita, vamos a explicar un poquito este gráfico, es la vía metabólica un poco más importante. Y esto se funciona por diferentes enzimas que tenemos tres tipos, que son la desyodasa tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, ¿para qué utilizamos o por qué es la importancia de estas desyodasas? La desyodación del anillo de esta T4, que es la que vemos en la parte superior, que es el anillo que tiene los 4 átomos de yodo dentro de ella. Ahí, imagino. Entonces, ella lo que hacen es activar o inactivar la T3 o la T4, dependiendo pues de la función que vayamos a tener. Entonces, pues la T4 básicamente pues es un anillo bencénico unido pues por un enlace de oxígeno que va a contener 4 átomos de yodo en sus diferentes pues posiciones, que cuando se unen a la yodasa tipo 1 y tipo 2, cuando se une a la yodasa tipo 1, tipo 2, pues lo que va a hacer es dar un cambio que se va a traducir en el retiro de uno de los yodos dentro del anillo externo, que es el anillo beta, y esto nos va a producir la T3, que es la hormona activa, recordando que la T3 pues es una de las hormonas que tiene de 8 a 10 veces más potencia y pues más facilidad de unión a los tejidos como tal. Cuando nosotros no necesitamos que esta T3 esté activa, ellas lo que hacen es ya sea convertirlo en T2, que es solamente quitar este yodo que está en la parte del anillo alfa y quedárselo con 2 yodos en los anillos, o quitamos en el anillo interno, en el anillo alfa, y convertimos en T3 reversa, que pues son las hormonas pues, que tenemos totalmente inactivas. Entonces, para hablar un poquito de las desyodasas, la desyodasa tipo 1 la encontramos en hígado, riñón, tiroides. Lo que hace pues su función es la generación de T3 a nivel plasmática y la recuperación de yoduro. La desyodasa tipo 2, que la encontramos un poco en más tejidos, sea tiroides, músculo esquelético, tejido adiposo, básicamente lo que hace es la producción de T3 a nivel intracelular. Y la desyodasa tipo 3, que pues lo que se encarga de la inactivación de T3 y T4, pues regulando la cantidad de hormona que tenemos a nivel pues periférico. Entonces, ¿cómo funcionan pues estas hormonas? Hemos hablado un poquito de los transportadores, que son este tipo de transportadores, los transportadores de monocarboxilato, que son el MST8 y el MST10. Ellos lo que hacen es permitir o la salida o la entrada de las hormonas tiroideas dentro de los órganos o tejidos
como intestino, músculo esquelético, riñones, y pues va a estar mediado, pues ya como vimos, por todo lo que es la secreción de la TSH. También tenemos los transportadores de aminoácidos tipo L, que ellos también transportan con poca especificidad, pero pues también tienen pues un papel bastante amplio en este tipo de transporte, y los transportadores ATP que transportan T3, T4 y T3 reversa. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace pues este tipo de transportador? Entonces, como vemos, acá tenemos la T3 y la T4, ya permiten ingreso por medio de este transportador, que se va a unir pues a la T4, la desyodasa, y cuando sea la desyodasa, pues tenemos la T3 activa, que va a terminar yendo de una parte hacia la parte mitocondrial para regular todo lo que es termogénesis, metabolismo. También tenemos un metabolismo pues genómico, que se va a actuar sobre todo el receptor THRE, que lo que va a permitir es la síntesis de diferentes pues, factores de transcripción necesarios para el correcto funcionamiento de la tiroides. Y tenemos todo lo que es el funcionamiento del transportador de las integrinas, que va a dar todo lo que es la proliferación celular. Entonces, tanto T3 como T4 tienen una tasa de difusión a través de la membrana celular, y pues son unas hormonas bastante positivas. Entonces, pues para entender cómo se ha puesto este feedback de las hormonas, entonces recordemos que la T4 pues, es la hormona predominantemente producida por la glándula tiroides, que necesita pues una conversión a T3, que es su forma activa, y pues que es la que va a permitir pues que actúe de manera adecuada, y pues el 80% de la T3 requerida por el cuerpo pues viene de la conversión periférica de T3 a T4. Y pues es más activo, pues ya como vimos el T3 que el T4. Entonces, ¿qué sucede? A nivel hipotalámico, pues por medio de la eminencia media, cuando se estimula la TRH, pues va a dar la señal que va a terminar pues bajando por todos estos vasos portales, llegando a la adenohipófisis, estimulando la TSH, que esta TSH va a estimular a la glándula tiroides y va a dar la producción de T3 y T4. Estos niveles de T3 y T4 son los que dan el feedback negativo y contrarregulan acá a nivel hipotalámico, que nos va a terminar pues produciendo ya sea un aumento o una disminución de la secreción de la hormona tiroidea. Entonces, pues recordando estos efectos de estas hormonas tiroideas, que son bastantes, tenemos pues a nivel de regulación del ánimo, todo lo que es la termogénesis, regulación o homeostasis de glucosa y energía, todo lo que es la secreción de insulina y el metabolismo de la glucosa, y a nivel pues cardiovascular, que también tiene efecto. Conocemos a esta actriz, Sofía Vergara, diagnosticada a los 13 años con el trastorno de hipotiroidismo, que viene después el manejo desde hace rato. Entonces, pues, ¿qué pasa en estos pacientes como Sofía Vergara? La paciente lo que hace es tener una disminución a nivel pues, periférico de las hormonas T3 y T4, y esto se va a traducir en un aumento de la TSH de manera equívoca, ya que pues ella piensa que hay una disminución, por lo tanto tiene que producirse de más para que pues empiece a estimular nuevamente el eje hipotálamo hipoficial y se alcance el nivel adecuado de las hormonas tiroideas. Sin embargo, pues esto en que se traduce, como no hay un adecuado pues nivel de T3 y T4, no va a dar una adecuada retroalimentación negativa, y pues lo que va a dar es un aumento de la hormona de la glándula tiroidea por una señal de crecimiento que va a producir la TSH constantemente sobre el tejido, y ahí es donde se termina pues desarrollando el bocio tiroideo. Entonces, pues las causas de hipotiroidismo son varias. Aquí quise traer algunas de las principales, pues principalmente como lo que es la cirugía tiroidea, fármacos como la amiodarona, la deficiencia de yodo, el tratamiento con radioyodo, las deficiencias de hormonas tiroideas y la tiroiditis pues autoinmune. Entonces, pues entrando en materia como tal, pues la levotiroxina es una hormona sintética de la T4, que pues es casi bioquímica y fisiológicamente indistinguible a la natural. Entonces se administra pues cuando el cuerpo tiene deficiencia de la misma. Pues indicaciones: hipotiroidismo primario, secundario, terciario y cuaternario, pues todos los pacientes que tienen nódulos que interfieren adecuadamente con el adecuado funcionamiento, y aquellos pacientes que fueron llevados a tiroidectomía y que necesitan suplencia de la hormona porque ya no tienen la glándula como tal. Entonces, pues, ¿cuál es el mecanismo? Pues entendiendo que ella actúa como una T4 que es fisiológicamente indistinguible. Ella lo que hace es regular pues la homeostasis normal de T3 y T4 a niveles, que esta T3 va a dar un adecuado funcionamiento, una adecuada estimulación sobre la adenohipófisis, y se va a regular los niveles de TSH, cual es lo que va a censar y va a dar el feedback negativo a nivel hipotalámico, es decir, lo que hace es restaurar el ciclo que se ha perdido pues, de forma adecuada. Entonces, para hablar de la farmacocinética, tenemos que tener en cuenta que cuando ingerimos de manera pues oral la levotiroxina, ella pues
independientemente de la presentación. Sin embargo, hay unos cambios o variaciones dependiendo de la presentación que vamos a hablar más adelante. Ella sufre una desintegración a nivel del pH gástrico, que requiere un pH gástrico ácido, y pues se va a dar su absorción a nivel intestinal. Cuando se da todo este proceso de la absorción, pues ella va a salir y se va a unir a las proteínas y pues se va a dar el transporte y pues va a empezar toda la distribución. Y es donde va a llegar al metabolismo, que es todo lo que vimos anteriormente, donde van a actuar las desyodasas y pues todo cada uno de los transportadores que vimos. Y por último se va a dar la excreción de la hormona por medio de ionización, recolonización o sulfatación. Entonces, pues hablando un poco de su farmacocinética, pues tiene su sitio de absorción a nivel del intestino delgado, principalmente el yeyuno ilio, con una biodisponibilidad de un 80%, un Tmax de hasta 2 horas, y en pacientes hipotiroideos se alcanza a modificar hasta 3 horas, con un volumen de distribución bastante amplio de 15 litros y una neuroproteína mayor al 99%. Y el claras depende si el paciente es tiroideo, sin embargo, pues en la mayoría de pacientes, pues es aproximadamente 0.05 hora. Entonces, pues para tener en cuenta, pues aquellas variaciones o que tenemos que tener en cuenta es que pues la T4 se disuelve a pH bajo en el estómago, que la mayor parte de su absorción se hace a nivel intestinal, que es mediada por los transportadores que ya vimos, y que estos transportadores se absorben a través pues, del intestino. Entonces, pues, tener en cuenta que la levotiroxina pues cambia su absorción en diferentes pues, pacientes, principalmente pacientes con función renal pues alterada, disminuye el metabolismo de T4 a T3 y disminuye pues su unión a proteínas. Cuando hablamos de pacientes que tienen alteraciones a nivel hepático, también tienen alteración de la conversión de T4 a T3 y también tienen inclusión de las proteínas. Y en la obesidad, pues se modifica principalmente su volumen de distribución y como ya vimos, pues también cambian las concentraciones de las proteínas a nivel, pues, del embarazo. Y hay uno que pues no señalé, que es los pacientes ancianos, como nuestra paciente, que disminuye primero la biodisponibilidad, la conversión de T3 a T4 a nivel periférico, que es algo pues importante de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos diferentes vías de administración y forma farmacéutica para la levotiroxina. Los inhaladores o spray nasales apenas están en desarrollo, sin embargo, pues en Estados Unidos pues ya está bastante avanzado, al igual que los nanomateriales, que es una de las opciones pues que ya venía empleando para los pacientes que tienen hipotiroidismo refractario. Tenemos la presentación en cápsulas de gel, la presentación en solución, la presentación inyectable y la presentación en supositorios. Entonces, pues acá en este cuadro es como para que veamos pues rápidamente cómo se da la absorción. Entonces, cuando llega la tableta de T4 a nivel pues del estómago, pues su pH gástrico se permite la disolución y es por medio de los transportadores que va a entrar al intestino, se va a dar la absorción y ahí es donde se va a dar pues la distribución para que esto pase a la circulación y por medio de los transportadores llega a la parte del ADN pues para dar toda la transcripción génica que requiere pues para actuar de manera adecuada. Es un artículo que encontré que habla de los requerimientos de levotiroxina según cómo cambia el pH gástrico pues, en los pacientes. Entonces, pues para ubicarnos acá, pues cada puntico azul son los pacientes y la línea roja es las variaciones de los niveles de levotiroxina que tuvieron los pacientes respecto a los cambios de pH. Pues la conclusión cuál fue que estos pacientes que tenían una disminución del pH o que tenían un pH más básico requerían niveles más altos de levotiroxina para poder mantener unos adecuados niveles de TSH. Y ellos acá pues lo aleatorizaron en dos grupos. El grupo A tenían pacientes con pH menor a 2 y el grupo B pH mayor a 2. Y pues conclusión, pues para este estudio fue que aquellos pacientes que tenían un pH mayor a 2 requerían niveles más altos de levotiroxina para el control adecuado de su enfermedad. Cuanto a las reacciones adversas de la levotiroxina, pues son bastante raras. Tenemos reacciones alérgicas principalmente pues, a los excipientes de la levotiroxina y pues las reacciones sintomatológicas también nos pueden sugerir que es una dosificación inadecuada o un mal control de la enfermedad. Entonces, hablando un poquitico de la gestión del riesgo, todo el seguimiento que debemos hacer con TSH, T4 o T3 según lo que requiere el paciente. Se requiere un control lipídico de forma anual o cada 6 meses según lo que requiera el paciente, ya que pues unas dislipidemias mal controladas pueden sugerir que el paciente tiene un hipotiroidismo mal controlado, para que los pacientes que tengan pues algún tipo de
síntomas cardiovasculares o que tengan antecedentes cardiovasculares con comorbilidad, seguimiento con electrocardiograma cada 6 meses. Y pues está discutido si la levotiroxina realmente sí o no produce osteoporosis. Sin embargo, pues se recomienda que en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo deberíamos hacer la vigilancia cada 2 años después del uso de mayor a 5 años con levotiroxina. También, pues, que tenemos que tener en cuenta que no solo la gestión del riesgo, pues, confiere al medicamento, sino que es un medicamento, pues, de margen terapéutico estrecho. Entonces, debemos tener la selección, ajuste de la dosis y la guía terapéutica adecuada. Adicional, tenemos que tener la educación al paciente en cuanto a la adherencia, en cómo debe tomar, pues, el fármaco y con qué alimentos podría llegar, pues, a cambiar sus niveles de TSH y el uso de formulación o vías alternativas en casos especiales, así como el monitoreo y la farmacovigilancia basado, pues, en los paraclínicos que necesitamos para seguir a este tipo de pacientes. Este fue un artículo que encontré que habla un poco del montón de interacciones que tiene la levotiroxina. Acá quise traer pues estos que son principalmente pues alimentarias en el tipo de paciente, porque a veces se nos olvida que los pacientes están tomando suplementos, que se toman el cafecito, que se toman el magnesio para dormir, no les interrogamos este tipo de cosas y pues son causas que pueden llegar a alterar la farmacocinética como tal de la levotiroxina. Entonces, pues para hablar del diagnóstico del paciente, aquel hipotiroidismo refractario es aquel hipotiroidismo resistente a una dosis normal o adecuada de levotiroxina, con dosis más altas de mayor a 1.9 microgramos kilogramo, tras una dosis adecuada estándar donde hayamos descartado otro tipo de pues, patología. La enfermedad es clínicamente refractaria y se caracteriza por síntomas no resueltos y que persistan después de un tiempo en el que ya hayamos asegurado pues lo suficiente pues para lograr el equilibrio de los niveles en los tejidos. Y hablamos ahí de la mala absorción a la levotiroxina. Entonces, una dosis normal de levotiroxina de 1.6 a 1.8 microgramos por kilo es suficiente para normalizar una función tiroidea. Sin embargo, más del 30 al 50% de los pacientes este tratamiento puede llegar a ser inefectivo y la alteración de la biodisponibilidad es común en que se alteren los niveles de TSH objetivo que requiera pues, los pacientes. Entonces, deberíamos sospechar en aquellos pacientes que requieran más de 1.9 microgramos kilogramos de requerimiento de levotiroxina sin un adecuado control. Sin embargo, pues hay otro síndrome del que hablamos, que es el de la pseudomalabsorción, que son pacientes que tampoco llegan pues, a tener su nivel de TSH objetivo. Sin embargo, no es porque el paciente tenga algún tipo de alteración o no absorba la hormona de forma adecuada, sino pacientes que tienen mala adherencia pues, al régimen con la levotiroxina, pues que es importante descartar este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué factores influyen en la respuesta a la dosis del tratamiento? El incumplimiento de la adherencia terapéutica, aquellos medicamentos que puedan llegar a afectar el pH gástrico o consideraciones dietéticas que nos puedan alterar, pues, como tal, la absorción de la misma, el embarazo y, pues, cambiar a una, pues, levotiroxina con diferente disponibilidad, que es aquí cuando hablamos del cambio versus de marcas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquellos factores como la insuficiencia cardíaca congestiva, aquellos síndromes nefróticos, pues nos van a cambiar como tal la respuesta que estos pacientes tengan a la ingesta de la levotiroxina y no descartar todas aquellas alteraciones a nivel del tracto gastrointestinal que como tal van a alterar la absorción. Entonces, a nivel, pues, pacientes que sean celíacos, enfermedades por el Helicobacter pylori persistente, aquellos pacientes con intestino corto, con giardiasis, pues se va a alterar como tal la absorción a este medicamento. En este artículo, que pues me pareció bastante chévere y bastante fácil, lo que hacen es dividirnoslo por aquellos pues, parámetros farmacológicos, por aquellos parámetros fisiológicos y por aquellos parámetros conductuales, que básicamente lo que hacen mirar lo mismo, adherencia, alteraciones y pues cambios dentro de las formulaciones. Entonces, pues en los últimos años se ha introducido un nuevo término que es la identificación de la resistencia a la tiroxina exógena en humanos o llamado el RED. El RED básicamente pues, es un fenotipo compatible con pacientes que no llegan a normalizar sus niveles de TSH a pesar de altas dosis de levotiroxina y tienen un patrón de comportamiento que se basa principalmente en mutaciones a nivel de la de iodinasa tipo E1 y 2, la ubiquitinación y la degradación de las de iodinasa o aquellos cofactores que pueden llegar a hacer falta en este tipo de pacientes que no permiten que sea una adecuada pues llegada de esta levotiroxina a los tejidos. Acá quise hacer como la síntesis realmente de todo lo que hablan dentro del artículo. Ellos cogieron pues diferentes números de pacientes y les estudiaron todo este tipo de mutaciones.
¿Qué pasó con este estudio? Pues qué limitación tenía este estudio, que la muestra fue bastante pequeña y la muestra fue un poco homogénea porque fue en un sitio específico que no pues, permite evaluar adecuadamente pues, los polimorfismos. De pronto para esa población en específica, pero pues no es extrapolable a otro tipo de tejidos. Entonces acá encontramos que este tipo de pacientes no tenían pues los fenotipos o no se encontraron las mutaciones que se estaban buscando dentro del estudio. Sin embargo, pues principalmente estaban buscando este tipo de mutación, que es la mutación al receptor de la hormona tiroidea beta, o aquellos pacientes que tuvieran alteración dentro de las selenoproteinasas para pues poder identificar que podían llegar a, pues o qué tratamiento se podía llegar a seguir para mejoría de los niveles en estos pacientes. Entonces, ¿qué implicaciones terapéuticas tiene? Pues aquellos pacientes que tienen dosis crecientes de levotiroxina y no logran normalizar la TSH y adicional, pues en estos pacientes, pues llegan a ser en algunos casos, pues que se les pueda llegar a colocar la terapia combinada entre levotiroxina y biotironina. Entonces, pues para este tipo de pacientes, pues tienen los síntomas persistentes, requieren estudios pues genéticos para poder identificar aquellos polimorfismos que puedan llegar o estar implicados en la alteración. Entonces, aquellos criterios diagnósticos pues que deberíamos sospechar una mala absorción. Aquellas dosis requeridas usualmente altas de levotiroxina, pues dosis mayores a 2 a 2.5 microgramos kilogramo día. En adulto, dosis totales mayores a 200 o 300 sin normalización de TH, una falta de respuesta bioquímica, que es la TH persistentemente elevada, con una buena adherencia documentada, es decir, ya hemos descartado otro tipo de factores, y una T4 libre baja o dentro del límite inferior, con una adherencia confirmada, es decir, que ya le descartamos al paciente que no sea pues por una mala adherencia al régimen como tal con el medicamento y ausencia de otras causas de resistencia, es decir, descartar las interacciones medicamentosas y que no haya pues otro tipo de condiciones que puedan llegar a alterar la absorción de la levotiroxina. Y es en estos pacientes que son candidatos al test de absorción de la levotiroxina, que pues básicamente pues este artículo encontré que lo explicaba bastante bien, entonces pues básicamente lo que se hace es administrar una dosis de levotiroxina y hacer seguimiento pues para clínico para identificar pues si estos pacientes responden o no adecuadamente pues, al consumo de la levotiroxina. Entonces pues básicamente hay diferentes regímenes, que es un régimen largo que dura pues 7 días, principalmente candidatos a aquellos pacientes ancianos. Hay un test que está estandarizado, que es el test rápido, que es administrar una dosis de 1000 microgramos de levotiroxina y ver cómo responde el paciente. Y la dosis fraccionada, pues que la idea también es evitar efectos adversos, entonces esta se va dando según el peso y se administra cada 30 minutos hasta completar la dosis de 1000 por 5. Entonces, básicamente, pues, ¿qué se hace? Se mira la recolección de muestras a la hora previa, es decir, antes de la administración, la hora cero, y se va mirando de los 30, 45, 60 minutos hasta completar 240 minutos y mirar cómo varía, pues, los niveles de T4 y de TSH. Entonces, básicamente, pues estas son como las recomendaciones que se deberían tener, pues, previo al inicio pues, de la prueba. Entonces, pues, primero informar, pues, al paciente. Y aquí quise traer como algo, pues, importante. Pues, primero que debemos determinar 2 a 3 días antes la concentración de TSH. Adicional, el paciente debe llegar completamente en ayunas. Solamente se permite, pues, la toma de agua y se debe suspender 1 hora antes de la prueba. Y adicional, ya durante la prueba como tal, nosotros tenemos que hacer monitoreo de electrocardiográfico, ya teniendo en cuenta que vamos a administrar una dosis bastante alta de levotiroxina, y concluimos que la absorción normal es de levotiroxina para aquellos pacientes que alcancen una dosis o pues que alcancen unos niveles por encima del 60% o niveles de T4 pues mayor a 0.40. En estos pacientes concluimos que no tienen una mala absorción a la levotiroxina y pues en estos pacientes tendríamos que buscar si de pronto es una pseudo mala absorción a la levotiroxina. Entonces acá tenemos el test de absorción, tenemos que acá pues nos muestran según el test rápido, el test estándar y el test prolongado. Acá nos van a pues a colocar la dosis. Esta línea amarilla son aquellos pacientes que tienen una real mala absorción porque pues no alcanzaron los niveles óptimos a nivel pues de TSH ni de T4. Acá encontramos que son pacientes que tienen una absorción retrasada y acá encontramos pacientes con pseudo mala absorción, que es decir, si alcanzaron las metas niveles, pero pues realmente no, no responden en la vida real, pero pues sí responden frente al test de absorción.
Entonces, ¿en qué pacientes pues serían candidatos o deberíamos pensar de pronto un cambio de vía? Pues aquellos pacientes que ya identificamos que tienen alteraciones a nivel gastrointestinal, que no puedan dar una correcta absorción, o aquellos pacientes con problemas de deglución o disfagia, pues aquellos pacientes adulto mayor que tengan ACV, parkinsonismo o trastornos neuromusculares que no tengan una adecuada deglución de la misma. Entonces, pues tenemos diferentes presentaciones, la cápsula en gel, entonces la cápsula, pues ya, como vemos, es una cápsula en gel de levotiroxina que está disuelta en glicerina y rodeada por una cápsula externa en gelatina. Y pues, ¿por qué en este tipo de pacientes cambian? La disolución gástrica dependiente del pH, pues requería, pues para la tableta oral. En este tipo de tabletas, pues no es crítico para la cápsula en gel. Entonces, estos pacientes que no pueden tomar aquellos medicamentos como la levotiroxina con estómago vacío, que tienen intolerancia pues a algún tipo de alimentaria, ya sea como la lactosa, la enfermedad celíaca, pues son pues pacientes que se les puede colocar las cápsulas de levotiroxina y pues el régimen de adherencia es mucho mejor en este tipo de pacientes. Importante, pues no está disponible. Adicional, pues tenemos la solución de sodio, pues que es la levotiroxina disuelta en glicerina y etanol y se comercializa ya sean pues en gotas o en ampollas. Tampoco requiere pues de una disolución gástrica y no es sensible al pH. Y adicional pues no se va a alterar los niveles de TSH pues frente a la ingesta de alimentos sin variaciones, que esto pues también ayuda pues al régimen pues de formulación de estos pacientes. Y pues tampoco se puede. Y pues tenemos por último la vía rectal, pues aquellos pacientes que tengan pues supositorios pues que puedan llegar a colocarse a nivel rectal de la levotiroxina, la dosis necesaria pues para alcanzar requiere que sean unas dosis un poco más altas como vamos a ver acá más adelante porque cambia un poquito los niveles de absorción por esta vía y pues estas formulaciones pues son útiles en aquellos pacientes pues que tengan anomalías estructurales. Entonces, pues este fue un estudio, un reporte de caso que encontré de un paciente que nació y cuando nació le dio una gastrosquisis. Después de la gastrosquisis le dio una obstrucción intestinal. El paciente pues no podía consumir pues nada vía oral y se le inició un régimen de levotiroxina de manera intravenosa. De manera intrarrectal, perdón. Entonces, ¿qué vemos acá? Cuando no se le había iniciado pues la levotiroxina, los niveles de TSH pues venían en aumento. Se inició con una dosis de 5 microgramos sin mejoría de los niveles y después se administró una dosis de 10 con adecuada disminución de los niveles de TSH, los cuales se mantuvieron hasta que resolvió su obstrucción intestinal hacia pues aproximadamente los 10 meses de edad y de ahí continuó con su levotiroxina a nivel oral. Este fue un estudio que encontré que evalúa la eficacia y la farmacocinética de la levotiroxina pues, a nivel rectal con pacientes con hipotiroidismo. Los parámetros farmacocinéticos que ellos tuvieron en cuenta fueron la Tmax, la Cmax y el área bajo la curva, en la cual que podemos ver pues, que para aquellos pacientes que tenían una administración oral y una rectal, pues la Tmax fue bastante, fue parecida. Sin embargo, para la Cmax podemos ver que fue la administración rectal tanto para la CEMAX como para el área bajo la curva fue menor a diferencia de con la administración pues a nivel oral. Entonces, eso explica por qué requiere dosis mayores para los pacientes que utilicen pues, la levotiroxina. Entonces, pues acá en este cuadro, básicamente lo que hacen es mostrarnos los puntos blancos son la levotiroxina oral, los puntos negros son la levotiroxina rectal. Entonces, si bien es cierto, la levotiroxina oral pues alcanza un pico de concentración mucho más alto y pues mantiene los niveles de TSH, pues de levotiroxina y de TSH en el tiempo. También la vía intrarrectal, a pesar de que pues requiere dosis mayores, pues no alcanza un pico tan alto, sin embargo, pues alcanza a mantenerlo. Y acá también, pues en este gráfico que ellos nos ponen, nos explican acá cómo cambia, pues si vemos, es cierto, cómo cambia, pues cuando cambiamos al paciente de tableta a supositorio, entonces como vemos los niveles de de T4, de T3 y de TSH se mantenían mejor con el régimen de levotiroxina oral, sin embargo, pues también se mantenían, a pesar de que requerían dosis más altas, con la levotiroxina intrarrectal. Y pues es una vía alterna para aquellos pacientes que no podamos dar la vía oral. Y pues la vía intravaginal es use of label, no encontré estudios acerca de ella, pues realmente la describen en la literatura como que es una posible vía, más no está todavía estandarizado, pues básicamente pues tener en cuenta que la mucosa es altamente pues vascularizada y tiene un pH pues ácido, permite una adecuada absorción y además carece de metabolismo del primer paso, pues lo cual es crucial para estos pacientes con mala absorción y se busca pues emular la farmacocinética de la vía oral, pero también pues permite mantener niveles estables.
Entre las otras estrategias que pues tuvimos con nuestra paciente, tuvimos la liotironina, que es la T3 de forma activa, pues equivale a una forma pues activa de la hormona pues producida por la glándula pues tiroides, y básicamente es una hormona pues que tiene, a diferencia de la T4, los tres átomos de yodo de una vez, entonces pues no es una prohormona que necesite pues convertirse, y pues actúa a nivel pues como tal de los receptores. Entonces, pues actúa básicamente igual que la T4. Ella también se une, ingresa por los transportadores, va a llegar al núcleo y va a dar pues la transcripción de los genes. Importante, pues sus indicaciones son las mismas que tenemos para la levotiroxina, pero aquí quiero resaltar esta que dice combinación con levotiroxina para aquellos pacientes que no responden de manera adecuada al tratamiento único con levotiroxina. Entonces va a tener pues unos pros y unos contras. Si bien es cierto, mejora su absorción, tiene una acción rápida y pues es una alternativa eficaz. Al ser la hormona activa, tiene pues una vía pues media corta, requiere pues quizás un nivel de o pues un esquema de formulación que cambie a diferencia de la levotiroxina, es decir, pues no va a ser solo una vez al día, va a tener fluctuaciones pues hormonales y pues aumenta el riesgo de reacciones adversas. Entonces, principalmente con la liotironina, que tenemos que tener en cuenta las reacciones cardiovasculares, aumento de la taquicardia, palpitaciones, dolor torácico, hipertensión arterial y arritmias. Y quise traer este estudio que evalúa, pues, cómo es el uso de la levotiroxina frente a este tipo, el uso de la liotironina para aquellos pacientes que no cumplieron adecuado, pues, manejo con la levotiroxina. Entonces, pues, revisaron 20 estudios, en estos 20 estudios que concluyeron principalmente que aquellos pacientes que eran candidatos eran aquellos pacientes que pues a pesar de que cumplían con la adecuada herencia, mantenían unos niveles de TSH pues bastante elevados, que tenían síntomas persistentes de hipotiroidismo y que se habían descartado otros síntomas de deficiencia. Sin embargo, pues al hacer pues, su estudio estadístico, concluyeron que la terapia combinada con liotironina no había demostrado beneficio pues significativo frente a la monoterapia como tal. Y la última terapia a la que la paciente fue llevada, que es con la que está respondiendo actualmente, es con la terapia con selenio. El selenio pues pertenece a la familia de los no metales y pues es un mineral que es como tal, se utiliza para todo lo que es un oligoelemento para que forma parte de las enzimas llamadas las selenoproteínas. Entonces tenemos que ellas actúan sobre la glutatión peroxidasa y sobre la iodotoronina desyodasa tipo 1 y 2, que como vimos son las que actúan en la conversión de T3 a T4 activo. Entonces, sin suficiente selenio, pues se va a alterar la conversión de estos niveles de T3 a T4 y pues persistir el aumento de TSH como tal. Entonces, pues no encontré evidencia como tal, la evidencia que encontré fue para la enfermedad de Hashimoto, que fue esta revisión sistemática de este metaanálisis, que básicamente lo que hicieron fue mirar 7 estudios. Miraron un estudio con todo lo que era pues hipotiroidismo persistente y hipotiroidismo subclínico. Para esta primera parte, pues no fue concluyente, la terapia con selenio pues no fue eficiente y pues no servía para este tipo de pacientes. Sin embargo, pues para la segunda mejoró, pues mostró una mejoría de los niveles de TSH que pues podía llegar a utilizarse en este tipo de pacientes. Entonces, pues regresando a nuestra paciente, los niveles de TSH se ha dado posterior a la terapia con selenio, con persistencia pues aún de los síntomas y adherencia a la vía de administración intrarrectal que es la con la que está la paciente. Entonces, pues, ¿qué recomendaciones pues se hizo pues desde la farmacología cuando se conoció pues, la paciente? Entonces, primero, pues que tocaba descartar aquellos problemas de la absorción, tener en cuenta los cambios de la farmacocinética de la paciente adulta mayor. Quizás pues la paciente tiene una hipocloridria o una cloridria ya secundaria pues a su envejecimiento. Descartar interacciones con suplementos. La paciente dijo que pues en ese momento pues no estaba consumiendo nada o pues tiene fármacos que alteren el pH. El antecedente de fibrilación auricular de por sí no le hacía que esta paciente fuera candidata al uso de la liotironina, pues por todo el riesgo cardiovascular que pues tiene la liotironina. Sin embargo, pues fue suspendido precisamente pues por las palpitaciones y el dolor torácico que le produjo a la paciente. Y pues el aumento de dosis sin tener una causa clara de por qué el mal control de la patología pues puede ser una práctica poco efectiva, ya que esta paciente es candidata a otros estudios ampliados. Primero, un estudio genético y segundo, pues un estudio que mire, pues si de pronto la paciente tiene un Helicobacter pylori persistente, pues no se le ha hecho estudios de endoscopia, no se le han hecho otros tipos de estudios, ni tampoco se le ha hecho el test de absorción a esta paciente. Y pues por último, la educación tanto al paciente como al cuidado. Entonces, pues mis mensajes para llevar a casa es que pues la mala absorción de la levotiroxina es sospecharse en unos pacientes que tengan
una TSH elevada a pesar de una buena adherencia, ya que los factores que incluyan como las interacciones patológicas gastrointestinal, la toma de fármacos y errores de medicamentos son bastante frecuentes. La formulación líquida y en cápsulas pues tienen una mejor biodisponibilidad, sin embargo acá tenemos el problema de que no lo encontramos en Colombia. En aquellos pues, casos seleccionados, vías alternativas o el suplente de la levotiroxina, la intrarrectal, pues termina siendo una opción. Siempre pues el abordaje personalizado para este tipo de pacientes y pues considerar estudios de farmacocinética para aquellos pacientes que tengan una mala respuesta pues al tratamiento de manera óptima. Y pues muchas gracias, este era el caso, pues les dejo el link para que se unan.